Esto es Échale Coco, un espacio para hablar de alimentos y nutrición de una forma sencilla, basada en ciencia e información actualizada. Y además, de la mano de invitados e invitadas, exploramos qué puede hacer un nutriólogo o nutrióloga más allá de la consulta, así como otras experiencias de diferentes profesionales en torno a la ciencia de alimentación. Esto es Échale Coco. Hola, buenos días, yo soy Victoria y en esta ocasión tenemos a Jennifer Legorreta. Ella fue mi maestra en la maestría, pero hoy la tenemos para que nos comparta de su expertise. Antes que nada, Jennifer, ¿te podrías presentar? Porque sabemos que tienes tu licenciatura de nutrición, la hiciste en la Ibero y después hay una maestría en el área como de asesoría psicológica, pero platícanos un poquito más de tu formación y sobre todo cómo llegas a lo que vamos a hablar hoy, que es la parte de medicina funcional. Perfecto. No, hombre, gracias a ustedes por invitarme después de muchos intentos. We made it, ¿verdad? Gracias. Entonces, pues mira, te platico. Yo soy, estudié nutrición en la Ibero, en la Ciudad de México. Ahí mismo hice la maestría en orientación psicológica. Y en este fluir de la vida dije, como que me falta algo, ¿no? Y realmente cuando haces la pregunta correcta, te lleva al lugar correcto o indicado. Entonces, pues coincidí con el Instituto de Medicina Funcional y a lo mejor siempre hablo de dos porque Ameyali siempre me ha acompañado, que es la otra nutrióloga en México certificada en medicina funcional, ¿no? Entonces, pues se nos presenta la oportunidad, hacemos la certificación y por eso es que siendo nutrióloga tengo la certificación de medicina funcional, ¿no? No es que sea médico, sino el Instituto de Medicina Funcional, que hoy es el gremio, o sea, más fuerte a nivel internacional, pues es quien hace esta gestión, ¿no? Que formaliza este proceso educativo. Y entonces en este igual fluir, como que yo decía, es que cómo uno o dónde uno, esa es la pregunta, ¿dónde se une la parte de psicología con la parte biológica o la parte de nutrición, ¿no? Y nuevamente, haciendo la pregunta correcta, pues llega a mí el término, ¿no? O sea, en algún momento, psiquiatría nutricional, y yo, ¿cómo? ¿No? Entonces empiezo a ver que es Nutritional Psychiatry y empiezo a ver, y de ahí yo hago este fellowship, ¿verdad? De un año en el instituto de como Integrative Psychiatry en Estados Unidos. Padrísimo, la verdad, o sea, fui la primera nutrióloga, o sea, en siquiera hasta como que postularme, porque te postulas y todo, y ellos me acuerdo perfecto que me hacen la entrevista y me dicen, why? O sea, eres nutrióloga, y yo, yes. En México, y yo, yes. Why? Entonces, pues obviamente les explico el why, ¿no? Y dice, you're the first one, o sea, no hay más interesados. Y cuando obviamente ellos reconocen la importancia dentro de la psiquiatría, dijo, perfecto, entonces, pues ahí es el que en la parte de medicina funcional, y realmente eso me abrió las puertas con ellos, porque me decían, ok, ya está certificada en medicina funcional en Estados Unidos, ok, ¿por qué psiquiatría? Entonces, pues me aviento este año de fellowship, ¿no? Y pues ya, ¿no? Realmente eso es lo que hoy me he dedicado a unir, ¿no? La parte de orientación psicológica con la parte de biología, o sea, de biología de la salud mental y la medicina funcional y la docencia. Entonces, eso es un poco el camino. Que es toda una mezcla. En un capítulo anterior ya estuvimos hablando a grandes rasgos como qué es la medicina funcional, pero bueno, la verdad es que creo que siempre cada persona lo puede definir de una forma diferente. Entonces, ¿tú cómo definirías medicina funcional? Sobre todo en el enfoque que lo estás manejando tú. Ok. ¿Sabes qué más me gustaría? Nutrición. Nutrición, porque al final tú y yo somos nutriólogas, ¿no? Y en ocasiones dicen, ay, es que tú no eres médico, tienes toda la razón, ¿no? ¿Cómo yo hoy defino nutrición funcional? Y les digo, primero vamos a ver qué es nutrición disfuncional, ¿cierto? Porque si entonces funciona, es que es adecuada, y digo, yo hacía nutrición disfuncional. Cuando veía al paciente, que el paciente y que el diagnóstico era igual, ¿no? Cuando no se individualizaba el tratamiento, cuando en su momento me dirigía al paciente con el diagnóstico, el diabético, el obeso, ¿no? El enfermo. Cuando era incapaz de ver que el síntoma no era la enfermedad, sino una manera del cuerpo
para poder hablar de que algo estaba fuera de sintonía, de función. Entonces, cuando lo entiendo así, digo, nutrición funcional es como si dijera nutrición bien hecha, ¿sí? Nutrición que se enfoca en los procesos biológicos, ¿sí? Entonces, a veces hay personas que me dicen, es que yo hago nutrición clínica y a veces hago nutrición funcional. Y yo digo, es que la nutrición clínica bien hecha es funcional. Tú buscas que la persona tenga en óptimas condiciones todas sus funciones neurológicas, gastrointestinales, pulmonares, de detoxificación, biotransformación. O sea, eso es lo que tú buscas. Entonces, cuando me preguntan, para ti, ¿qué es nutrición funcional? Digo, es nutrición bien hecha. Es, es tener en cuenta todos los principios de medicina funcional, ¿no? Que es basado en el paciente, es obviamente identificar los sistemas biológicos, reconocer la interconexión, ¿no? Donde reconocer que el cuerpo se comunica mediante síntomas y que los síntomas son individualizados y que hoy hemos generalizado el diagnóstico esperando los mismos síntomas, ¿no? Entonces, no sé, o sea, eso sería mi definición facilísima, es nutrición bien hecha. Me encanta cómo ¿Qué lo más te puedo dices. decir? Y tal vez para alguien que nunca ha tenido como un contacto con toda esta idea de medicina, nutrición funcional, puede ser un poco complejo distinguir. Y creo que a veces nos sirve mucho comparar con lo tradicional, entre comillas, siendo como lo típico que de repente es más fácil encontrar en una licenciatura o en la mayoría de las licenciaturas en México versus lo que haces. Entonces, si comparas el aprendizaje que tenías en el momento en que te graduaste, por decirlo así, con el que fuiste adquiriendo, sobre todo después de esta certificación, ¿cuáles son las principales diferencias que encuentras? Ok. Una de las principales es el creer que la enfermedad o el título de enfermedad lo causa una sola conducta, ¿no? Porque antes, cuando yo, o sea, me gradué, decían, es que alguien que tiene diabetes es que come muchos carbohidratos, ¿no? Era como, esa es la causa funcional, o sea, conductual, y el resultado es diabetes, ¿no? Y entonces tú ibas, go for it, ¿no? Quita los carbohidratos y entonces restringe y hacía mis cálculos, ¿no? Así de 159 gramos de carbohidratos y ¿no? Como muy, pero entonces yo me daba cuenta que ese cálculo, el primer error, ¿no? En una nutrición disfuncional o nutrición típica, es que las personas no actuaban como yo quería, ¿no? Tenían Sí, ¿por patrones qué de no quiero esto? conducta establecidos donde a lo mejor yo les había dado un papel y me decían, es que eso no, hoy no me cuadra con mi patrón de conducta. Entonces ahí fue como mi primer, entonces son conductas, no conducta, por decirlo así, ¿no? Desde el campo más psicológico, por decirlo así, ¿no? Luego me di Sí. cuenta que obviamente hay un mecanismo biológico, ¿no? De inflamación, de comunicación entre hormonas, insulina, cortisol, ¿no? Temas obviamente inflamatorios que antes nomás pensaba como paciente crítico, ¿no? Así como proteínas, ¿no? O sea, ¿no? Como de fase aguda, Entonces decías, nomás es para eso. Y cuando empiezas a leer y entender la biología, porque es entender, dices, a ver, espérame. Entonces esto puede deberse a un tema de tiroides, pues sí, ¿no? O puede ser un tema de reserva orgánica asociado a ciertos nutrimentos, que sí, o temas de toxicidad puntual, sí. Y para mí fue eso como no es uniconducta, es multidimensional el síntoma. Entonces, si yo puedo decir cuál es la diferencia, para mí es como querer ver un dedo cuando tienes una mano. ¿Sabes? O sea, es como si me di cuenta que tengo que ver el ambiente, el dormir, la alimentación, y como experto en alimentación, calidad, todo eso, ¿sí? Manejo de estrés, para poder entender, decir, en esta persona, estas conductas se están manifestando de esta manera. Entonces, ese sería como my takeaway de mayor diferencia, es entender que no es una sola causa, por lo cual una sola intervención no va a servir.
Sí, y me encanta porque justo recuerdo que en la materia que llevábamos, que era como enfocado a entender como todo esto de la parte funcional, vimos el árbol en donde se veía como, pues bueno, sí puede haber, o normalmente empezamos a verlo a partir de un problema, entre comillas, pero la realidad es que tenemos que ir más allá, ¿no? O sea, desde las áreas en las que vemos, que más o menos ahí por ejemplo, el proceso de atención nutricio trata de darte como el checklist de que no se te olvide preguntar de la actividad física, de lo que piensa, de cosas así, pero al final pues se puede volver muchísimo más extenso y como decías, algo que alcanzamos a ver o que la persona llega justo por ese motivo, pues podría estar relacionado a un montón de cosas más que tal vez parecerían, bueno, pues es que mi digestión siempre es así, pero es que yo soy así, ¿no? Y tú no, es que, o sea, sí podría estar relacionado con lo de hoy. Me Y eso que encanta esa dices, parte se y algo que... normaliza. Ay, perdón. No, tú, Ah, vas. sí, adelante. Se Bueno, iba a decir normaliza el rápidamente. sentirse mal. Es eso, se normaliza el sentirse mal y tú Pasa, dices, pasa, pasa. no es normal sentirse mal. Ujú. Sí, sí, sí. Sí, y a mí una cosa, al principio era medio abrumador porque era de que, oh my God, ¿cómo tengo que tener en conocimiento como toda la parte de las hormonas, toda la parte de moléculas, o sea, antioxidantes, eso, lo que yo puedo utilizar desde la parte de nutrición, de comportamientos? ¿Cómo le hago para hacer todo esto dentro de una misma consulta? Y creo que al final también destaca el que trabajamos en equipo, ¿no? De que pues no solamente estamos la parte de nutrición, hay otras áreas, pero algo que también me encanta de la parte de medicina funcional o del proceso que lleva el IFM es el cómo ir organizando las cosas. O sea, te ayuda bastante en, bueno, sí está este universo de cosas, pero ve, aquí te vamos dando algunas herramientas en cómo la puedes ir acomodando para que vayas destacando qué puedo hacer primero, ¿no? Y te quería preguntar, eh, en la práctica, después de que te empezaste a capacitar, después de esta certificación, ¿cómo te fuiste yendo a todo el show de psiquiatría o más de la parte psicológica? Porque a veces pareciera que psiquiatría y nutrición a veces están, entre comillas, muy lejanas, pero tú lo lograste pues fundir prácticamente. Entonces, ¿cómo fuiste encontrando ese camino? ¿Sabes? En la carrera, desde la carrera a mí me llamaba mucho la atención, porque vamos, yo fui con nutriólogo, ¿no? Obviamente, o sea, me tocó la generación de las mamás así de, oye, estás comiendo mucho, ¿no? Y entonces me tocó ir, no sé, a los 10 años con la nutrióloga, ¿no? Y entonces me tocó perfecto, perfecto, yo creo que esos son esos traumas, ¿no? Así de, vas a desayunar medio mango. Y yo decía, Ujú. ¿y la otra mitad qué hago? Pero medio plátano, ¿no? Entonces como que eso las mitades. Yo decía, pero está difícil. O sea, para mí me resultaba difícil emocionalmente dejar ahí huérfano la mitad del plátano y la mitad del mango, que conforme fui entendiendo fue obviamente la parte conductual de la alimentación, ¿no? La parte de creencias. Y entonces Ujú. cuando hablaba de nutrición y la parte emocional, siempre salía los trastornos de alimentación, ¿no? O sea, anorexia y Ujú. binge eating. Y decía, pero es que Ujú. un nutriólogo sin un psiquiatra o un psicólogo no hacemos mucho, a menos que esté un paciente hospitalizado y entonces apoyo nutricio, ¿no? Ahí se vuelve el salvaguardar el ser humano y se tiene que trabajar en periferia, pero un paciente ambulatorio, no crítico, con esos diagnósticos, el manejo es más farmacológico, más emocional, ¿no? O sea, cognitivo puntualmente. Y nosotros solamente Ujú. trabajamos la parte periférica, obviamente, ¿no? Pero yo decía, pero no, tiene que haber algo más. Y de verdad, o sea, haciendo las preguntas adecuadas, de verdad leyendo, ¿no? Es como que, vamos, tú estás, yo tengo el chat con ustedes y les mando un artículo y otro artículo y me llega un artículo, o sea, Claro. y fue así como el artículo del artículo, y entonces finalmente leo que realmente en el 2000 es cuando se acuña ese nombre de término de nutritional psychiatry, y fue así como es eso, es la parte biológica de la salud mental, ¿no? Y cuando obviamente te metes a temas como
TDA en niños, todo lo que hay empiezan a encontrar desde los 80s, pero realmente es 90s cuando empiezan a, que el microbioma, ¿no? Que no son normotípicos, que tienen este manejo a lo mejor genético, que tienen temas de metilación, fue como de, a ver, déjame ir hacia depresión, ¿no? O sea, por decirlo así, dije, a ver, ¿y en depresión? No, pues empiezas a ver un mundo que hay detrás de reserva orgánica, de zinc, de hierro, de vitamina D, ¿no? O temas de metilación, cosas genéticas. Entonces dices, aquí está, ¿cierto? Ahí está el nicho que finalmente en mi corazón junta, ¿no? El tema biológico con nutrición. Entonces, por eso nutrición psiquiátrica es como ahorita lo que más ahorita me apasiona. No te digo, no sé, en 10 años, pero mínimo ahorita es lo que me encanta. Sí, me encanta y tiene bastante sentido como dices, si nos vamos de artículo en artículo, vamos descubriendo toda esta gama de conocimiento padrísimo, que otro show muy distinto es poderlo aplicar en la consulta, ¿no? Entonces, ¿nos podrías como guiar en cómo es tu consulta al día a día? O sea, si cambian algo, si la parte del tratamiento cambia o qué es lo que más caracteriza a este tipo de consulta. Uh-huh. Por ejemplo, puntualmente, uno de los elementos que para mí es muy importante es la parte de psicología positiva, ¿no? Dentro de mis procesos me certifiqué en psicología positiva aquí en México, entonces yo decía, es que no todo tiene que ser malo, lo patológico, ¿sí? Entonces hay una herramienta que mide las fortalezas de carácter, es la ciencia objetiva del bienestar, ¿sí? Entonces, esta herramienta que está validada, pues obviamente yo se las mando, está gratuito, ¿no? A todo paciente que llega conmigo, no importa si es con temas metabólicos o temas psiquiátricos, o sea, porque para mí es como si fuera un screenshot de esos músculos internos que van a accionar las conductas. Lo que he visto en patrón, en este sentido, es los pacientes que tienen un tema más psicoemocional, obviamente hay ciertas fortalezas que son de las últimas, no es que sean las más débiles o que sean las más bajas, sino son de las últimas porque están rankeadas las 24. Entonces, lo que es en ese como screenshot te dice las fortalezas más manejadas en este momento, más fuertes, más sensibles en este momento, te las ranquea, o sea, son las primeras 5, y después, no, y las últimas, las que significa que en este momento de tu vida no haces tanto uso, son las últimas. Entonces, el autocontrol, que es una fortaleza de carácter, generalmente cuando hay temas de alimentación, están medias bajas. Entonces, a mí me da una oportunidad de reconocer. Y de ahí abro la consulta. Es como me decía una paciente, es que parece que me estás leyendo las cartas. Y yo así como, ¿por qué? ¿No? Dice que lo que me estás diciendo sí es cierto, no hago esta parte de falta a lo mejor de poner límites y la falta de, ¿no? Como de amor hacia mí y la manera en que todo esto, pero no es que yo lo estaba diciendo, ahí estaba, de manera objetiva, ¿no? Estaba rankeado y que obviamente al obtener esta información haces las preguntas adecuadas, ¿no? A lo mejor esa es la experiencia, ¿no? Vas haciendo las preguntas adecuadas que haces que el paciente te dé la información. Después de eso, ¿no? Obviamente ya dependerá el objetivo de consulta. Generalmente les pido estudios especializados, ¿no? Donde en la primera consulta ya vamos revisando y voy cruzando con los síntomas clínicos, ¿no? Entonces, mira, entonces en este caso, obviamente reserva orgánica, puntualmente vitamina D. Mira, sabía, ¿no? Entonces vemos la reserva, o sea, cómo está, y en su momento cuando hablamos de esa área, dice, claro. Y entonces van viendo ellos de manera muy objetiva y muy puntual como eso que hoy se presenta en su sangre se ve manifestado en sus conductas, en sus emociones, ¿sí? O cómo su propia conducta está perpetuando este nivel bajo. Entonces, utiliza como dos herramientas, una, pues, son muy objetivas. O sea, la parte de este, se llama VIA Strength Test, lo puedes encontrar, ¿no? Y obviamente los laboratorios. Y no son ni siquiera laboratorios funcionales. Dicen, es que, ¿no? Porque dentro de la medicina funcional están los padrísimos, que seguramente tuviste. No, una química una química sanguínea, ¿no? Un perfil de lípidos, y a lo mejor habrá otros más específicos de minerales que voy utilizando, pero generalmente es así. Y finalmente,
utilizo esta parte de retrospección en el sentido de verbalizo, resumen, o sea, el resumen de hemos visto esto, dicen, ok, por lo cual vamos a hacer lo siguiente, y obviamente se los pongo mucho a metas. Yo ya hoy sé que si digo, vas a hacer esto, 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 a alguien que tiene un tema de depresión, posiblemente estoy poniendo un ranqueaje tan alto que voy a promover a lo mejor que no lo haga y que se deprime más. Entonces digo, dentro de esto, ¿tú qué podrías hacer? Y entonces ahí es cuando la mente a lo mejor cerrada o menos flexible, voy a hacerlo así, ¿no? Que antes te diría, pero ¿cómo? ¿Va a seguir haciendo esto? Pero el azúcar. Sé que tengo que ir trabajando mi flexibilidad para fortalecer su autocontrol. Entonces, el decir, pues entonces, si antes comía 10 panes, ¿verdad? Pues como 7, y luego como 5, y luego como 4, y como 3, como 2. Y ahí, si había 0 momentos de ejercicio, pues hago 3 minutos. Y realmente, al ejercer este proceso de autocontrol mutuo, el paciente se va con algo muy accionable para él, no para mí. Sí, sí, sí. ¿No? Entonces, esa sería otra diferencia. Los planes los hago para ellos, no para satisfacerme. Y me encanta porque tiene mucho que ver con esta teoría de atención centrada en el paciente, en donde atención centrada en el consultante, son los consultantes, los y las consultantes quienes deciden a qué ritmo van y tal vez con qué empezar, ¿no? Tal vez hay un montón de cosas que podemos hacer, pero tal vez en este momento prefiero con una cosa. Ahora, a mí me viene una duda. Porque al final parte de tu formación es pues que tienes como esta habilidades que tal vez no son exclusivas de nutrición, sino también de psicología. Entonces, dentro de tu consulta, ¿tú llegas a interconsultar con alguien de psicología o ese papel ya tú lo estarías cubriendo? Porque al final tienes como una formación. La realidad es que por credencial, puntualmente por credencial podría hacer ese proceso de contención y llevarlo, pero la realidad es que prefiero que alguien de suma confianza, ya sea en el proceso clínico, ¿no? O confianza del paciente, lo lleve, y en ocasiones he colaborado con ellos. Porque entonces, ejemplo, ¿no? Era una paciente de 13 años donde se ve el perfil y obviamente tiene un tema importante, una anemia, obviamente crónica, y dice, es que esto con alimentación vamos a apoyar, pero se requiere suplementación sí o sí, ¿no? Y entonces, esta psicóloga, ella consideraba que el consumo de pastillas en esa población era un factor de riesgo para el desarrollo de un trastorno de alimentación, ¿no? Entonces, obviamente para ella fue, es que yo no creo que sea lo mejor con alimentos. Entonces tuve que hablar con ella, ¿no? Y obviamente me dijo, pero es que tú no eres médico, tú no sabes de esto. Digo, mira, te voy a mandar los laboratorios para que los veas, ¿no? Aquí te mando la evidencia cuando, se inicia son 15 miligramos, ¿no? Hice tal, hay presentaciones líquidas, hay presentaciones de pastilla, en este momento, fue toda una explicación y fue como de, ok, sí sabes lo que haces. Dije, claro, obviamente o sea, en el mejor sentido de decir, es que mi temor era pero va acompañada con alguien que sabe, sí, claro. Y me da gusto que esa familia iba acompañada de un psicólogo que estaba dispuesto a cuestionar al otro clínico, ¿no? Como a mí me ha tocado ser ese clínico, decir, oye, con pacientes como que en temas neurológicos, ¿no? Principios de Alzheimer, principios como de, oye, pero este fármaco tiene que ir acompañado con esto y la evidencia, ¿no? Entonces, ser ese, pues sí, a veces nos tocan que no nos contesten, pero ese es el rol de los que estamos innovando, ¿no? Como en su momento los maestros de nutrición clínica o los que estamos en esta área estamos innovando y te toca que a veces te pelen y a veces no, y después de, tienes razón. ¿No? Pero vamos, o sea, en ese sentido es ir acompañados y contengo, ¿no? O sea, los pacientes que son referidos por un psiquiatra, contengo, pero también informo. Es decir, oye, vamos trabajando eso, me encantaría a lo mejor que trabajaran, ¿no? La parte de miedo, la parte de adherencia, la parte de autocontrol, ¿no? Y a lo mejor yo trato porque el enfoque es más temas relacionados a nutrición. El doble trabajo para los mismos pacientes puede ser complejo. Sí,
Sí, sí, sí, sí. Va, está súper bien y creo que está interesante porque al final no todos elegimos como esa formación que tú tienes, pero eso no significa que no tengamos que ir adquiriendo habilidades que son, creo yo, importantes dentro de la consulta. Muchas veces tal vez yo no soy psicóloga, pero hay herramientas o estrategias de la psicología que a nosotros nos sirven para generar un buen servicio, por decirlo así. Si a alguien le gustaría irse formando más en lo que nos estás platicando, ¿a dónde podría ir? Por ejemplo, si les gusta el tema de ver la parte más de felicidad, de propositiva ante la alimentación, porque cabe destacar que los nutriólogos hemos hecho la nutrición triste. Por eso estos Ujú, movimientos hoy que no voy a abordar más, ¿verdad? De ir en ujú, contra de la nutrición clínica, procesos biológicos, biológicos. Por eso han tenido ujú. tanto auge, ¿no? En redes y se vuelven político el tema y ser activistas. Dices, es que ya se perdió el enfoque clínico y eres activista, ¿no? Entonces, creo que vamos a buscar a Margarita Tarragona. Realmente ella es experta en psicología positiva, obviamente en muchos ámbitos, pero ella te puede dar como esas herramientas, a lo mejor muy pequeñas o puntuales, de cómo aterrizar elementos de felicidad a la nutrición. Renutrir de felicidad a la nutrición creo que es básico. Otro que me encanta, ella se llama Dana Minnick, ¿no? Ajá. Eh, entonces, ella es como súper pro, la amo, ¿verdad? Ella o sea, es nutrióloga, tiene un PhD en Nutritional Science, ¿no? Y ella ha logrado esta unión como muy orgánica, muy bonita, muy, en algunos momentos como holistic, sobre Ujú, el tema de como ayurveda y medicina funcional y temas como, ella propone mucho el arco iris, ¿no? Como el tema de hazlo sencillo, colores, tiene una certificación que se llama, no recuerdo, como Spirit and Colors o algo así, no me crean el título, pero búsquenlas como Dr. Dana Minnick, ¿no? Entonces tiene una ajá. certificación, me parece divina, en algún momento la voy a hacer, ¿no? Porque tiene basado en temas como muy sistematizados de medicina y otros obviamente con esta tonalidad más integrativa y se me hace padrísima. Otro es algo más como science-based, como los dos son súper objetivos. Sí son caros, ¿no? Obviamente son caros. Puedes buscar el Kalish Institute con cada kilo. O sea, él ayudó mucho a la parte de medicina funcional, como a establecer procesos, ¿no? A la parte de, toda la parte de lectura de laboratorios. Sí, a lo mejor te toma 6,000, 10,000, ¿no? 15,000 dólares. O sea, todo un proceso más accesible que los 35,000 o 40 del Instituto de Medicina Funcional, ¿no? Pero es una herramienta como muy puntual porque puedes tomar módulos. Otro es Datis, así como dátil, pero con S, Datis, Carrajastán, ¿no? Donde su punto de inflexión o lo mayor que está es toda la parte como de tiroides, hipotiroidismo, Hashimoto, y también tiene un podcast y tiene como muchas cosas. Ambos tienen un podcast, se me hace padrísimo, ¿no? Entonces, pueden igual meterse a ver y escucharlo si tienen un curso o tienen un curso. Otro, por ejemplo, en Estados Unidos es la escuela School of Functional Medicine, ¿no? Es como, igual cuesta a lo mejor 13,000 dólares y te toma 3, 4 años en hacerlo toda la certificación, pero también es otra manera de mantenerse actualizados. Ahora, temas de coaching, está la Functional Coaching Academy, ¿no? Que ahorita me acordé que ella me apoyó en un curso de nutrición psiquiátrica, nos dio una clase, y también Dana Minnick hizo un curso de nutrición psiquiátrica y ellas dos nos dieron clases, pero bueno, o sea, la certificación de Functional Coaching me parece muy oportuna, porque aterrizas cosas de medicina funcional con habilidades, ¿no? Otro es, tienen que buscar motivational interviewing, entrevista motivacional. Tienen una organización y hay cursos de certificación. Antes me parecía que era online, pero ahorita ya, o antes era presencial y ahorita ya hay online. Pero a mí me daba la oportunidad porque tenía el antecedente de counseling. No Ujú. sé, ahí no te puedo decir, si un nutriólogo sin un antecedente académico en consejería o psicología pudiera ser, ¿no? Pero puedes buscar, o sea, libros de entrevista motivacional.
o brief, o sea, corta, brief interventional interviewing, y es muy puntual, muy concreta, cómo establecer metas, cómo contener, cómo hacer un feedback. Creo que se me hace de los elementos más accionables, indistinto tu rama de especialidad. Cardiólogo, endocrino, nutriólogo, o sea, mismo psicólogo puede ser una excelente herramienta. ¿Qué otra cosa? Digo, aquí en México hay cursos, o sea, el doctor Diego Arenas tiene cursos, ¿no? El doctor Sergio Hernández, dependiendo. O sea, vamos, hay especialistas también en Colombia, ¿no? En Colombia está un diplomado de nutrición o medicina funcional, ¿no? Entonces, es cosa de buscar, ¿qué quiero? Quiero que me den información en español, tengo la economía, ¿no? Tengo la economía para irme y lo hago, vete al Instituto de Medicina Funcional, ¿no? Es como qué hacerlo dependerá pues mucho de las posibilidades, ¿no? Sí, no hombre, pues muchísimas gracias porque ya tenemos quien nos está escuchando y seguramente por ahí vamos a compartir en redes algunos de estos recursos que nos estás diciendo que están al alcance para seguirte capacitando y hacer las cosas justo como estábamos platicando hace rato. Pues muchísimas gracias. A ti como nutrióloga, bueno, al final como Jennifer también, ¿hay algún lugar en donde te podamos encontrar si alguien tiene alguna duda o quiere platicar más contigo? ¿A dónde se puede comunicar? Pues mira, la verdad, no soy tan fan de las redes, que debería, ¿no? Es como comunicar toda esta parte, pero vamos, tengo en mi Instagram estoy como Jen Legos, igual me puedes escribir, ¿no? Entonces, y de ahí ya te podré direccionar con el especialista, o si soy yo, ¿no? Para poder atender, o sea, tu inquietud, ¿no? Ahorita estoy colaborando, obviamente, dentro del equipo del doctor Diego Arenas, que es otro médico funcional, y que él tiene un tema más como de apoyo nutricio, pero también tiene cursos de medicina funcional, ¿no? Entonces, si quieren algo más, con muchísimo gusto les puedo pasar información. Pues muchísimas gracias, gracias por compartirnos un poco de lo que haces, que está padrísimo. Y pues también gracias a ti que nos estás escuchando. Yo soy Victoria y esto fue Échale Coco. Bye bye. ¿Alguna cosa que quisieras decir antes de irte? Gracias por querer aprender, chicos. Esa es la manera que cambiamos el mundo, queriendo aprender, y espero verlos pronto. Nos vemos, bye bye.